Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos donde quiera que se encuentren. Muy buenos días a todos. Les saludamos. Soy el pastor Pedro Ramírez. Bueno, hoy estamos aquí en este programa Esperanza de Vida en la radio Pulso Social Puebla. Pues bueno, Dios les bendiga a todos donde quiera que estén. Muy buenos días. Gracias por conectarse y gracias por sintonizar este programa. O si lo vas a ver posteriormente en tu casa, allí en el negocio, donde estés. Pues bueno, también compártelo con tus contactos, con tus amigos. Y bueno, hay mucho que platicar ahorita, muchísimo que platicar, mucho que compartir. Pues agradezco a todos en este día. eh, a ver, permítame, ya estamos en vivo, estamos aquí transmitiendo en vivo. Bueno, muy buenos días, gracias. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos y amigos allí en el estado de Morelos. Dios les bendiga a todos, a nuestros hermanos Saúl, nuestra hermana Dolores. Y Dios les bendiga a toda la iglesia, a los hermanos y amigos, son muchísimos. Dios les bendiga, muy buenos días hasta Morelos, Dios les bendiga. Y bueno, a los hermanos aquí en Bosques, aquí en Bosques en Puebla. Dios les bendiga a todos, al pastor Josafat, su esposa, la iglesia, a todos muy buenos días, Dios les bendiga a todos, o buenas tardes, o buenas noches. A nuestros hermanos de Panotla, aquí en Tlaxcala, muy buenos días a todos, gracias, a todos les mandamos saludos, al pastor Ever, su esposa, su familia, a la iglesia, a todos, muy buenos días. Y a la iglesia, pues bueno, allá en Portezuelo, el pastor Terencio, su familia, la iglesia, al pastor Goyito, su familia, la iglesia, a todos muy buenos días, Dios les bendiga a todos, muy buenos días. Y bueno, también a nuestros hermanos aquí de la iglesia, Fraternidad Comunidad Cristiana, 18 de marzo. A todos les mandamos saludos, muy buenos días, a todos muy buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Y bueno, a todos los pastores, hermanos, amigos que nos van a escuchar, pues bueno, desde aquí, desde esta cabina, les mandamos a todos saludos y que Dios nos los bendiga en todas las áreas. Muy buenos días, gracias, gracias, gracias. Estamos aquí en este programa que es Esperanza de Vida. Y bueno, pues vamos a comenzar. Les animo, me encanta a mí compartir. A veces el tiempo se pasa rapidísimo. Pero bueno, gracias a nuestras amigas que están aquí en cabina, a Ceci, a Vianey, que nos acompañan también aquí en cabina. Muy buenos días, gracias a todos. Bueno, vamos a seguir en el tema. Recuerde que estamos estudiando nuestra Biblia, ¿vale? ¿Por qué es importante conocer la Biblia? Hoy en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos muchas áreas, tenemos mucha herramienta, fuentes, tenemos aplicaciones, tecnología, que debemos de aprender a usar, de comunicar para poder mejorar nuestro estudio. Hace 8 días no pudimos estar, estuvimos, pues bueno, pues se descansó. Nos recuerda que estamos jueves, viernes, sábado, se conoce como la Semana Santa. Esos días no se operan, descansan la mayoría. Y bueno, hoy estamos aquí, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar aquí. Bueno, a todos los que nos escuchan aquí o nos van a escuchar en esta bella ciudad de Puebla, que chula es Puebla, Dios les bendiga a todos, muy buenos días a todos donde quiera que estén, donde quiera que nos vayan a escuchar, o vayan a compartir con sus contactos este programa. Muy buenos días, gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, ya mucho Willy, mucho ruido y pocas nueces. Ya. A veces me dicen, oigan, ¿y por qué nos mandó saludos? ¿Y por qué no mandan saludos? Pues bueno, vamos a empezar. El tema se llama Estudiemos nuestra Biblia. ¿Por qué es importante estudiar nuestra Biblia? Bueno, hace los programas pasados, habíamos hablado acerca de las evidencias, cómo comprobamos que la Biblia es la palabra de Dios. Debemos de tener clarísimo en todo, no nada más aquí, en todo. Si no me compruebas y si no me demuestras, no te voy a creer. Y bueno, vimos evidencias internas y externas que demuestran y comprueban que este libro es la palabra de Dios. Y bueno, hay muchas evidencias. Y te animo a estudiar, de verdad, toda persona que no lee, toda persona, en cualquier área, háblese médicos, cualquier profesión, cualquiera, toda persona que no lee, que no estudia, está condenada a creer todo lo que le digan. Así es que te animo, no te comas todo lo que te digan, no, al contrario, ten el beneficio de la duda, permíteme, voy a revisar, voy a checar, voy a investigar, ¿no? Para poder creer. De lo contrario, no crean nada, nada. La luna es de queso. Bueno, hace años, hace siglos atrás, se creía que la luna era de queso, ¿no?
y que estaba un conejo y un hombre ahí y se creía eso, pero bueno, por mucho tiempo se creyó, ¿no? Saluden al conejo, saluden al hombre que está ahí en la luna. Llega la tecnología y sorpresa, ¿no? Pues la luna no es de queso, es un satélite, gira alrededor de la Tierra, etcétera, ¿no? Entonces, no está ni el conejo, no está ni el hombre, ¿no? Entonces, es importante estudiar, por supuesto que es importante estudiar. Eso nos va a ayudar a romper miedos, a romper dudas, a liberarnos de frustraciones, ¿no? De temores, de angustias, ¿no? Entonces, estudiemos nuestra Biblia. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué es importante estudiar este precioso libro? ¿Por qué? Bueno, te voy a llevar, por favor, acompáñame al libro de Esdras. Esdras se encuentra en el Antiguo Testamento. Esdras capítulo 7, verso 10. Voy a leer este versículo, explico un contexto de lo que vamos a leer y vamos a entrar en el mensaje. Esdras capítulo 7, verso 10 nos dice así. Bueno, desde el verso 8. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de este año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del mes del año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Verso 10, Esdras capítulo 7, verso 10, dice, así fue porque Esdras, ojo, había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus secretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Bueno, vamos a orar y que sea Dios quien nos bendiga. Recuerde que no es el hombre, no es la sabiduría del hombre. Vamos a entender que es Dios quien obra en las personas a través de su palabra. Queremos que Dios nos hable. ¿Cuándo nos va a hablar? Cuando nosotros leemos su palabra. ¿Quieres hablar con Dios? Pues bueno, eso es a través de la oración, ¿no? Dios no nos va a hablar si mantenemos nuestra Biblia cerrada. Así es que vamos a orar y recuerda que orar es hablar con Dios. Rezar es repetir. Entonces, orar es hablar con Dios. ¿Hay un orden? Por supuesto que sí. Dijo el Señor Jesús que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo iba a hacer. Así es que vamos a orar. Padre, toda la gloria es para ti, amado Dios. En esta preciosa mañana, Padre, alabado y exaltado sea tu nombre en toda la tierra. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, por un día más. Gracias por concedernos la oportunidad de respirar, de vivir, Señor. Entendemos a la luz de tu palabra que por ti vivimos, nos movemos y existimos. Tú eres el creador de todas las cosas, de lo que hay en los cielos y en la tierra, lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver. Señor, tu soberanía está sobre todas las cosas. Te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad de compartir tu palabra aquí en cabina, Padre, y te ruego en el nombre de Jesús que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Que nos bendigas a través de tu palabra, que abra nuestra mente, nuestro corazón, y que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, que esta palabra, Señor, prospere para aquello que va a ser enviado. Bendiga a cada radioescucha, a todos los que nos van a escuchar, los que están conectados, Padre. Pido que los bendiga en su casa, que usted nos permita conocer ese único Dios verdadero y a Jesucristo, el que tú has enviado. Muchas gracias, Padre. Usa mi vida, Señor, oh Dios, en esta mañana y perdona todos mis pecados, Padre, porque reconozco que soy pecador y he pecado contra ti y contra el cielo. Señor, perdóneme en el nombre de Jesús de todo pecado, de toda transgresión, de toda rebeldía, de todo mal pensamiento, todo mal deseo. Señor, y ruego, Padre, que usted tome el control aquí en cabina. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estudiemos nuestra Biblia. ¿Por qué y para qué? Bueno, qué importante es conocer nuestra Biblia. Es importantísimo. Así es que, pues bueno, vamos a hablar un poquito, un antecedente. Si recordará, bueno, vamos a hablarles un poquito. Dios llama a Abraham. Dios le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y bueno, pues Abraham se casa con una mujer llamada Sara, tienen un hijo llamado Isaac. Isaac se casa con otra mujer y tienen con Rebeca, y tienen dos hijos llamados Jacob y Esaú. Y bueno, Dios aborrece a Esaú, ama a Jacob, y de Jacob vienen 12 hijos de Jacob.
se conoce como las tribus de Israel. Y bueno, ellos, junto con sus familias y sus hijos, son introducidos a Egipto. Recordará, usted puede leer la historia ahí en Génesis, donde como José es vendido ahí en Egipto, crece, etcétera, y era un hijo que, pues bueno, de Jacob, ¿no? Entonces entran 70 personas a Israel, estoy parafraseando todo, yéndome muy rápido. Entran 70 personas a Israel, a Egipto, se multiplican por 400 años, y bueno, era un pueblo sumamente grande, y el faraón al ver que estaban multiplicándose y creciéndose el pueblo de Israel, resulta que pues bueno los toman como esclavos y bueno ellos empiezan a clamar porque pues bueno venía el látigo sobre ellos. Dios usa un hombre llamado Moisés para liberar a esa multitud de esclavos de Egipto. Salen de Egipto y bueno, de una manera sobrenatural, impresionante, cómo Dios manda esas plagas al pueblo de Egipto para liberar al pueblo de Israel. Cuando salen, caminan por el desierto 3 días en una nube, en una columna de nube que los guiaba durante el día, una columna de fuego durante la noche, llegan al mar, estaba el ejército de Faraón atrás, cruzan de una manera sobrenatural. Hay evidencias que está comprobado que el pueblo de Israel, los judíos, cruzaron el Mar Rojo, ¿no? O sea, hay evidencias. Hay por ejemplo, lugares arqueológicos donde científicos se han dado la tarea y han encontrado los restos del ejército del faraón. Bueno, cruzan todo el pueblo, llegan al desierto, al monte Sinaí, se les dan los mandamientos y bueno, tenían que obedecer los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y bueno, el pueblo empieza a prosperar porque empieza a obedecer, pero se rebelan contra Dios y son castigados, ¿no? Dios levanta a Moisés, muere Moisés, levanta a Josué, y luego vienen los jueces, ¿no? Y el pueblo de Israel se apartaba, venían castigos, y Dios levantaba un juez y reprendía al pueblo, lo liberaba del pueblo enemigo y volvía nuevamente con Dios. Bueno, ¿qué pasa aquí en el libro de Esdras? Bueno, Israel por desobedecer al pueblo, por desobedecer a Dios, Dios levanta un rey llamado Saúl, primer rey puesto por Dios, después David y después Salomón. Bajo esos reinados, Israel empieza a prosperar muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y bueno, el último rey llamado Salomón no guarda los mandamientos de Dios, no guarda su ley, su palabra, y bueno, termina fracasado. Se divide el pueblo de Israel y 10 tribus se van hacia el norte, 2 tribus se van hacia el sur, lo que se conoce como Judá. O sea, el reino de Israel ya había sido, es fracturado, 10 tribus se van hacia el norte, 2 tribus hacia el sur. Y bueno, pues esas tribus del norte son llevadas por un rey y las tribus del sur son llevadas por Babilonia, ¿no? Y bueno, cuando se levanta el primer templo por Salomón, se levanta ese primer templo, pues bueno, es una bendición ese primer templo, hombre, su esplendor, pero cuando se rebelan los reyes, el pueblo contra Dios y no obedecen, fueron llevados cautivos 70 años, ¿no? 70 años fueron llevados cautivos a Babilonia y se les permite a algunos regresar. Cuando ven la destrucción del templo, pues bueno, vieron que estaba destruido el primer templo, el pueblo de Israel. Hay un hombre que Dios levanta llamado Esdras, y Esdras dice que así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. Y dice, y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. A ese pueblo que se había rebelado contra Dios, ese pueblo que Dios lo castiga, lo lleva 70 años a Babilonia y se le permite a algunos salir. Pues bueno, ese pueblo al regresar, pues bueno, ahora ¿quién va a enseñar la ley? ¿Quién nos va a enseñar? Y bueno, Dios pone en el corazón de Esdras el decidirse a estudiar y a obedecer la palabra del Señor. Y aparte, pues bueno, a enseñar al pueblo. Bueno,
¿Por qué y para qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué sería o para qué sería que estudiemos la Biblia? Bueno, al ver la gran necesidad, hermano y amigo, que hay en la gente y principalmente en las iglesias, que no se conoce a ese único Dios verdadero y a Jesucristo, pues bueno, en esta generación es nuestro anhelo, nuestra pasión, nuestro gozo, nuestra búsqueda, debería de ser en estudiar la palabra del Señor. Dijo el Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mucho pueblo perece porque le falta conocimiento. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así es que te animo que en este programa y principalmente en este tema vayamos meditando el por qué y para qué estudiar. Hay mucha carencia, hay mucho engaño en muchos lugares, perdón, y esto se ocasiona porque no estudiamos la Escritura. A todo decimos amén, todo lo que digan decimos amén, todo lo creemos. No, por supuesto que no. Tenemos que aprender a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Cómo logramos eso? Leyendo su palabra. Así es que te invito que en esta mañana juntos pasemos un momento agradable. ¿Por qué y para qué estudiar? Hubo un hombre que Dios usó, ¿vale? El cual puso en el corazón el estudiar y obedecer la palabra. Eso debería ser nuestra actitud como Esdras. Voy a estudiar, no solamente leer, sino también estudiar. Estudiar nos lleva más tiempo, eso es lo que dijo el Señor. Escudriñen las Escrituras. Escudriñar es estudiar, no solamente leer. El estudiar te pasas tiempo investigando. Hay muchas herramientas, muchas fuentes de cómo voy a poder estudiar. Tengo que conocer Biblia, tengo que conocer hermenéutica, homilética. Hermenéutica es el arte de interpretar, cómo interpretamos la Biblia. No es como yo creo, supongo, pienso, me imagino, como dice ahí, no. También hay que conocer lo que es homilética, el arte de transmitir el mensaje, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo deberíamos de hacerlo, ¿no? Existen muchas fuentes, ¿no? Diccionarios bíblicos, comentarios, compendios, concordancias, etcétera. Hay muchísimo. Para estudiar un versículo nos lleva muchísimas horas, ¿eh? Un capítulo a veces nos llevan días estudiar un capítulo, ¿no? Hay que estudiar antes, hay que tener una metodología, un método. ¿Cómo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo lo vamos a compartir? Así es que en el Antiguo Testamento había generaciones, hermano y amigo, que no conocían a Dios. No lo conocían. Y bueno, ¿qué sucede en esos casos? Por ejemplo, vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32. En el verso 1 al verso 5, Deuteronomio capítulo 32, dice así: Escucha, oh cielos, y hablaré, oye tierra las palabras que digo. Verso 2, que mi enseñanza caiga sobre ustedes como una lluvia. Eso debe de ser la enseñanza, caer como una lluvia, ¿no? Oye, qué precioso, ¿no? A mí me encanta cuando conozco a personas que estudian, tienen mucho que compartir, mucho que enseñar. Hay personas que se llenan de basuras. ¿Y qué es lo que van a dar? Pues basura, ¿no? Y hay personas que les encanta estudiar, no solamente en la Biblia, ¿no? Sino muchas áreas, ¿no? Les encanta investigar. Y es bueno, ¿no? La enseñanza es buena. Pero en este tema es estudiemos nuestra Biblia. Y dice así: que mis palabras caigan como una lluvia sobre pastos suaves, como una llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, que todo lo que hace es justo e imparcial. Él es el Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Pero ellos se comportan de manera corrupta con Él cuando actúan con tanta perversión. ¿Son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. Vuelvo a repetir, toda persona que no conoce a Dios verdadero son personas torcidas que hablan en contra de Él. Hoy tenemos personas que dicen, yo no creo en Dios, a mí Dios no me importa, y blasfeman contra Dios. Son generaciones que no lo conocen a Él. Si conociéramos a Dios un momento a través de su palabra, temblaríamos. Dice la Escritura, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú dices creer en Dios, bien haces, palomita.
pero los demonios también creen y tiemblan. La diferencia es que los demonios sí conocen a Dios y tiemblan. La gente dice creer en Dios, conocer a Dios, pero no tiemblan. ¿Por qué? Porque no le conocen. Por eso es importantísimo conocer nuestra Biblia. Importantísimo. Cuando una generación no conoce a Dios, pues bueno, se va a levantar una generación perversa y van a blasfemar contra Dios, ¿vale? Y bueno, ¿qué sucedió en el Antiguo Testamento? Que había generaciones que se levantaban porque no conocían a Dios. En el verso 18, capítulo 32, verso 18, a mismo de Deuteronomio, dice: descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. Toda persona que se olvida de Dios viene en consecuencias. Entonces, esta generación, estamos hablando aquí, el pueblo de Israel, cuando ya habían salido de Egipto, habían sido llevados al desierto 40 años, y cuando fueron puestos en la tierra prometida, pues bueno, se olvidaron, dice ahí, se olvidaron del Dios que les dio la vida. El Señor vio todo eso y se alejó de ti, provocándole el enojo por sus propios hijos e hijas. Dios dijo: los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues con esta generación torcida, hijos sin integridad. Son una generación torcida. Y bueno, dice que los va a abandonar. Preocupémonos cuando Dios nos abandone. Cuando, pues, Dios no nos conoce. ¿Por qué? Pues porque no le conocemos a Él. Qué preocupante es para esas personas, para esas generaciones que dicen que conocen a Dios, pero en realidad no le conocen. ¿Cómo lo voy a conocer? Pues bueno, pasando tiempo con Él, estudiando su palabra, meditando, leyendo, estudiando. Es como voy a conocer a Dios. Así es que esas generaciones se habían olvidado de Dios y venían consecuencias. Dice Dios: los voy a dejar para ver cómo terminan. Y bueno, pues la realidad es que separados de Dios nada podemos hacer. Y bueno, ¿qué pasaba con esta generación? Ahí mismo, capítulo 32, verso 44, nos dice lo siguiente: entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de este canto al pueblo. Verso 46. Agregó: toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Bueno, recuerde, había una advertencia, había generaciones torcidas, y esto es para nuestras vidas, es de generación a generación. Nosotros somos los primeros en decírsele, en comentarle a nuestros hijos. No queramos que otras personas hagan lo que en nuestra casa no podemos hacer. Cuando se deja de comunicar en el momento de amigo, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios seguirá haciendo, por supuesto que ello nos llevará y se levantarán generaciones perversas que no conocen a Dios. ¿Quiénes son los responsables de dejar de comunicar? De entrada, los padres. O sea, partimos desde ahí. Si los padres no comunican a sus hijos no van a comunicar a sus otros hijos. Nosotros somos los responsables. Recuerde que todo comienza de nuestra casa. En la escuela no van para educar a nuestros hijos, no, ellos van a aprender, pero la educación comienza en nuestra casa. Todo lo que somos fuera es lo que somos en nuestra casa. Todo, absolutamente todo. Si eres desordenado, lo eres en tu casa. Si eres aplicado, eres en tu casa. Si eres responsable, eres en tu casa. Si eres temeroso de Dios, es porque en tu casa, en nuestra casa, conocen a Dios. Y los padres son los responsables de transmitirlo a los demás. Bueno, ¿qué sucedía en esto? Moisés le habla a Josué. Le dice: oye, transmítelas, Josué, no se te olvide, ellas son tu vida. Si tú las obedeces y las guardas, tendrás muchos días en esta tierra. Muchos días. Bueno, ¿qué sucedió? Ya vimos que Dios, por ejemplo, saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva al desierto 40 años por su rebeldía. Antes de cruzar y tomar la tierra prometida,
Dios les da los mandamientos a Moisés, se los da al pueblo de Israel, pero Moisés ya iba a morir, hay un sucesor, ¿quién va a quedarse? Bueno, Josué. Y Josué era el responsable de enseñarles al pueblo de Israel. Y me encanta porque si a usted le gusta la historia, en el pueblo de Israel vemos, por ejemplo, vemos que en el libro de Josué, ya estaba grande Josué, y Josué, pues bueno, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Decidan a quién van a obedecer o a quién servir, a qué Dios van a servir, al Dios de los amorreos o al Dios de nuestros padres. Pero yo y mi casa obedeceremos, buscaremos a Dios. Qué precioso, ¿eh? Entonces, Josué fue un ejemplo de cómo es para, desde la casa, transmitir la palabra y los mandamientos de Dios. Bueno, muere Josué. ¿Qué pasa? Ya murió Moisés, ahora el sucesor fue Josué, se transmite a Josué a su casa, pero también ya muere Josué. ¿Qué pasa? Josué, dice la escritura que murió de 120 años. ¿Qué pasa? Bueno, más adelante viene el libro de Deuteronomio, está Josué, y luego vienen los jueces. Jueces capítulo 2, vamos a ver qué dice Jueces capítulo 2, verso 10. Bien, mueren todos los de la generación de Josué. Después de que murieron todos los de esta generación, creció otra que no conocían al Señor, ni recordaban las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Fíjese, cuando se deja de transmitir lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará, cuando ya no lo transmitimos, se levantan generaciones que no conocen a Dios. Aquí Josué, pues bueno, fallece esa generación, y esa generación dejó de transmitir, dejó de enseñar, dejó de estudiar las cosas que Dios, es más, se olvidaron de Dios, de las cosas que Dios hizo en el pasado, lo que hace y lo que Él iba a hacer. Se olvidaron de eso. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues que se levanta una generación torcida y perversa. Y eso nos lo dice la Escritura. Bueno, ¿cuál era el mandato? ¿Cuál era el mandato? Y vemos, por ejemplo, y vemos que en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, había generaciones que se levantaban y no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque se olvidaban de transmitir desde los padres, los líderes, de transmitir las cosas que Dios había hecho, hace y hará. Por eso vemos al pueblo de Israel que Dios les levanta jueces, ¿no? Entonces les levantaba jueces, etcétera, y bueno, eran rescatados de sus enemigos. Nuevamente el pueblo de Israel volvía a buscar a Dios, pero cuando se dejaba de transmitir, el pueblo se apartaba, se iban a cometer rebeldía contra Dios, pecaban, etcétera, eran llevados por el enemigo. Dios nuevamente levantaba otro juez, los liberaba y los hacía volver nuevamente a Él. Bueno, así estuvo, y pues bueno, Dios les advierte que iban a ser llevados 70 años al pueblo de Babilonia. ¿Y qué pasa? Pues bueno, el pueblo de Israel, cuando ya construyeron el templo, estaban los mandamientos, se creía una nación como que no, nadie nos podrá hacer frente, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y bueno, Dios decide usar al pueblo de Babilonia, a Nabucodonosor, un pueblo perverso, para castigar al pueblo de Israel por su desobediencia y por haberse olvidado de los mandamientos, de las ordenanzas, de los decretos de Dios. Les vino un castigo de 70 años. Al regresar algunos nuevamente a Jerusalén, al primer templo que se había construido y que ahora estaba destruido, sucede que, pues bueno, Dios levanta un hombre llamado Esdras, ¿no? Pero ¿cuál era el mandamiento? ¿Cuál era el mandamiento? Vamos a Salmo 72, por favor. Salmo 78. Salmo 78. Estamos hablando un poquito de historia. ¿Por qué es importante estudiar nuestra Biblia? Salmo 78, verso 5, nos dice lo siguiente. Pues emitió sus leyes a Jacob, a Israel, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos. Esa fue la instrucción. Las vas a transmitir a tus hijos y tus hijos a tus hijos, ¿no? Cuando los padres
dejamos de transmitir la palabra del Señor a nuestros hijos, vienen consecuencias. Si nuestros hijos no se interesan por la palabra de Dios, nadie se va a interesar, nadie. Recuerda que comienza desde nuestra casa. El asunto comienza desde nuestra casa. La enseñanza, la instrucción de la palabra comienza desde nuestra casa. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. No. Recuerdo mucho un testimonio de un niño que le dice a otro niño: oye, ¿y tu mamá te lee la Biblia? Y le dice, sí, pero no la entiendo. Y le contesta al otro: oye, ¿y tu mamá te la lee? Dice: mi mamá no me la lee, mi mamá la vive y la entiendo. Entonces, no se trata de saberla, sino se trata de vivirla. Entonces, la ordenanza que Dios le había hecho al pueblo de Israel era, dice, les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, e incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus próximos hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. ¿Cuál era la finalidad de enseñar las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos de Dios? Que la gente pusiera su esperanza, su confianza en Dios. Y ellos la enseñaran a sus otros hijos, y aún los que no habían nacido. Ese era el mandamiento. Oye, los vas a transmitir a tus generaciones. Y no olvidar sus gloriosos milagros. Hoy pareciera ser que algunos se olvidaron de que Dios sigue sanando a la gente. Él no ha terminado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Quién es ese? Jesucristo. No ha cambiado. Él sigue sanando enfermos, sigue resucitando muertos, sigue liberando gente oprimida por demonios, sigue restaurando familias, sigue el Señor bendiciendo familias. Él no ha cambiado, cambiamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos apartamos de las ordenanzas, los decretos, los mandamientos y dejamos de transmitir quién es ese Dios poderoso. Muchos no conocen a Dios hoy, o hablan de un Dios a su imagen, a su semejanza, etcétera. Ya habrá, si Dios permite, algunos otros programas que vamos a compartir quién es Dios. Vamos a hablar de sus atributos comunicables y sus atributos incomunicables. Eso es un tema preciosísimo. Existen pastores, iglesias que no conocen eso, Y si no conocemos a ese Dios, pues bueno, cuando vengan problemas, dificultades, etcétera, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿A dónde, no? Mucha gente pone su confianza en el dinero, ponen su confianza en su fuerza, ponen su confianza en el gobierno, ponen su confianza, por ejemplo, en otras personas, pero se olvidan de Dios. ¿Y sabe cuándo se acuerda la gente de Dios? Cuando están en la cárcel, cuando están enfermos, cuando están en el hospital, cuando están en crisis financiera, cuando están en problemas, en rupturas familiares. Dios, ¿dónde estás? Donde tú lo dejaste, fuera de tu vida. Entonces, es importantísimo seguir transmitiendo a este Dios de la Biblia. No es el Dios que yo creo, pienso, supongo, me imagino. No, es el Dios de la Biblia. Y la instrucción a este pueblo era de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Verso 8. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. ¿Qué hizo esta generación que vemos aquí? Que fueron necios, fueron obstinados, fueron infieles, fueron rebeldes y no entregaron su corazón a Dios. Y eso vemos hoy. Mucha gente endurece su corazón y no quiere entregar su vida a Dios, no quiere entregar su corazón a Dios, porque le encanta más el pecado que conocer a Dios. Aman más los placeres que conocer a Dios. Bueno, se le dio un mandato y el mandato era, pues, emitirlo, entregarlo, era una orden. Y vemos, ¿para qué? Para que lo conocieran. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra, leyendo. Es importantísimo. Miren, le voy a decir algo. Para que usted y yo salgamos de la ignorancia, de los miedos, es importante estudiar la Biblia. Si usted y yo, ojo, no maduramos, es porque no pasamos tiempo estudiando.
Hoy en muchas iglesias, en muchos lugares donde se hable de la palabra de Dios, la gente dice amén a todo, cree todo lo que dicen desde el púlpito, y su problema es porque no estudia. Dicen amén a todo, a todo, a todo, a todo, pero porque no estudian, son perezosos. Una persona perezosa estudiando la palabra de Dios jamás va a madurar, jamás, jamás. Eso está comprobadísimo, ¿eh? ¿Cómo es que vamos a madurar? Leyendo, estudiando, pasando horas, así como pasas horas en el internet, horas en el celular. Si esas horas las dedicaras a Dios, te garantizo que tu mentalidad, tu forma de pensar, de hablar, de actuar, de comportarte, de sentir, de ver la vida, de conocer a Dios, va a cambiar totalmente. Pero eso, ¿cómo se logra? Pasando tiempo estudiando. No es fácil, porque a esta carne no le gusta leer, a esta carne no le gusta estudiar, no nos gusta, somos perezosos para leer, y eso nos va a llevar a ser siempre personas inmaduras. Y por ende, se va a levantar una generación que no conoce a Dios, y vamos a decir herejías. ¿Qué es una herejía? Bueno, herejía es decir, una mentira creyendo que es verdad. Por ejemplo, hay personas que no conocen a Dios que dicen, dice Dios en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Y bueno, al estudiar la Biblia, oye, yo no encuentro eso. ¿Dónde dice la Biblia? No lo encuentro. Eso no lo dice la Biblia, ¿no? Y hay personas que como no estudian, ¿a poco? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, el no estudiar, el no leer, el no investigar, te lleva a creer todo, te hace perezoso, y eso te va a llevar a ser un niño, a ser una persona inmadura en la escritura. Entonces, hay que pasar tiempo, por supuesto, y sobre todo, recuerda esto. Cuando tú le preguntas a una persona qué es la vida eterna, si una persona sabe y una persona conoce, te va a responder bíblicamente. Cuando la persona no conoce, ¿qué es la vida eterna? Yo creo que vamos a pasar muchos años, vamos a estar con angelitos, es que vamos a vivir por los siglos de los siglos, etc. A ver, eso no dice la Biblia. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Dijo el Señor Jesús, San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Eso es la vida eterna. Cuando una persona responde bíblicamente, entonces sí conoce, sí sabe. ¿Quién es Dios? No, Dios es amor, Dios es misericordia. No preguntamos cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Y la persona sabe, Dios es espíritu. San Juan 4:24, ¿no? Dios es espíritu. Eso lo dijo el Señor. Entonces, si nosotros no leemos, no estudiamos, ojo, ¿qué vamos a transmitir? Se van a levantar generaciones perversas y malignas que no conocieron a Dios, se rebelan contra Dios. Entonces, nuestra responsabilidad, hermano y amigo, es estudiar y transmitir esa información. No es que lo tengamos en la cabeza, como hay personas que saben muchísimo, pero no lo transmiten. Así sepamos poco de Dios, transmítelo. Si conoces Biblia y conoces, pasado horas y horas, transmítelo. Comencemos desde nuestra casa, con nuestros hijos, y nuestros hijos a los demás. Y si estás al frente de una iglesia, transmítelo con los demás. Si eres pastor, evangelista, líder, estudia para que la gente conozca, para que la gente conozca a ese Dios verdadero. Y hoy conocemos tanta herejía, tanta blasfemia que escuchamos en redes sociales acerca de Dios, y son gente que no conocen a Dios. Dicen conocerla, pero también la Biblia nos dice que con sus hechos lo niegan. Con sus hechos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Pues bueno, cuando transmitimos es para que esa gente ponga su esperanza en Dios. Mira, las hierbas fallan, son buenas, pero las hierbas fallan, la medicina falla, los hombres fallan, pero Dios no falla. Cuando tú y yo aprendemos a poner nuestra confianza en Dios, pues bueno, si me enfermé o me vino una enfermedad, bueno, yo entiendo que dice la Escritura que Dios es el que hiere, Dios es el que sana, Dios es el que hace morir, Dios es el que hace vivir. No hay nadie que haga lo que Él hace. Cuando leemos en la Escritura y meditamos que Dios, por Él vivimos, nos movemos y existimos.
Él da aliento de vida a todo ser viviente. Él es el que da alimento a todo ser viviente. Pues cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios proveerá, Dios me va a suplir mi necesidad, tu necesidad. ¿Está algún familiar enfermo en tu casa? Muchas veces recurrimos a la ciencia, a la medicina, a los doctores, al dinero, etcétera. Y así tengas mucho dinero y no puedas sanar, ¿dónde recurrimos? Al final ponemos nuestra esperanza en un Dios que no conocemos. Que no conocemos. Por eso es importante conocer a Dios, transmitirlo a los demás para que pongan su confianza en Dios, ¿no? Entonces, pues estas generaciones tenían que hacerlo, no lo hicieron, y bueno, entonces se rebelan contra Dios, fueron infieles, endurecieron su corazón y por eso Dios los castigó. Yo te pregunto, ¿cómo crees que vamos a conocer a Dios? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que conoceríamos a este Dios de la Biblia? ¿Cómo crees? ¿Cómo te imaginas? Porque la gente ahorita no tiene tiempo para Dios. Algunos, mis respetos, yo he visto personas que aman conocer a Dios, que pasan horas y horas leyendo, estudiando, se enamoran de ese Dios de la Biblia, transmiten a los demás, les cuesta trabajo y horas de investigar, pero lo transmiten correctamente. ¿Cómo crees que vamos a conocer a Dios? A través de la Biblia y a través de la experiencia que Dios me ha dado en algunos años que llevo pastoreando y conociendo a Dios, he visto que Dios ocupa un método para conocerle. Aparte de la oración, aparte de leer su palabra, Dios ocupa un método que es infalible. Ese no falla, es garantizado, comprobado. Te voy a llevar al Salmo 32, verso 8. El Señor dice así en esta traducción que es Nueva Traducción Viviente. Salmos 32, verso 8. El Señor dice, atención con esto, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te va a guiar. Dios nos va a guiar, ¿vale? Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos. Un muerto no puede ver, no puede respirar, no puede oír, no tiene decisión. ¿Quién nos va a guiar? Dios. Dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. ¿Quién me va a aconsejar? Dios. Y aparte va a estar velando, o sea, no se va a dormir, va a estar ahí guardándome, viendo qué hago, ¿no? En el verso 9 viene esto. No seas como el mulo o como el caballo. Dios nos compara con ese tipo de animales, que es el burro y el caballo. Voy a hacer unos ejercicios. No sé si algún momento has tenido la oportunidad de estar con un caballo o con un burro. Háblale al burro. ¡Burro, ven! El burro no obedece. Si está atado o está de aquel lado. ¡Burro, ven! ¡Burrito! No obedece. ¡Caballo, ven! Te estoy hablando caballo. No obedecen. Porque son animales sin entendimiento. No razonan. Esos animales no razonan. ¿Cómo obedecen esos animales? Bueno, dice el Señor, no seas como el caballo y como el mulo, que no tienen entendimiento. Pero usted y yo sí entendemos, pero somos rebeldes, necios, infieles. Eso es lo que somos. Si usted no reconoce lo que es para con Dios, pues bueno, el mensaje no es para usted, pero si nosotros reconocemos que somos rebeldes, infieles, necios, pues bueno, el mensaje es para usted, es para mí. Y este pueblo, tanto este pueblo como nosotros, se nos hace una comparación con esos animales, como el burro y como el caballo. No seas como ellos sin entendimiento. Y dice que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Es decir, que ese caballo o ese burro para que vengan, se les pone un cabestro en su quijada. Ustedes han visto los caballos o los burros. Se les pone un cabestro y hay un gancho dentro de su quijada que cuando se le jala le causa dolor. ¡Oh! Y obedece. Y obedece. Va galopando y detente. No, detente. Usted le jala, le causa dolor. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se va a acercar ese animal a mí? Si lo jalo con el cabestro, jalo lo que tiene en su quijada, le va a causar dolor. ¡Oh! Y se va a acercar. ¿Cómo obedecemos? Con Dios.
¿Cómo vamos a buscar cómo obedecemos? Con dolor. ¿Cómo vamos a buscar a Dios? Con dolor. Bendita enfermedad, bendito problema que te hizo buscar a Dios. Quiero conocer a Dios, ayúdeme, Dios, ayúdame. Cuando la gente está enferma es cuando se acuerdan de Dios. ¿Por qué? Porque se les habló, se les dijo, no quisieron. Fueron rebeldes, necios, infieles, desleales, no quisieron, endurecieron su corazón, no quiero nada. Pero ya cuando están al borde de la muerte es cuando se acuerdan de Dios. Espero que no te pase o no nos pase, hermanito y amigo, que para obedecer tiene que ser con dolor. Y otro ejemplo, estamos hablando de la obediencia que tienen que transmitir. Usted puede leer en el libro de Joel que se tenía que transmitir de generación a generación. Pero en el libro de Jonás, me encanta mucho compartir esta información. Jonás era un profeta. Dios le dijo, oye Jonás, ve a predicarle al pueblo de Nínive, ¿no? En ese pueblo de Nínive está en Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak. Era una ciudad muy fuerte, muy amurallada en esa época. Estamos hablando que son como 700 años antes de Cristo. Era una ciudad muy próspera, ¿no? Ve a hablarle al pueblo de Nínive. Hay 120,000 personas. Y Jonás, que era profeta de Dios, decide huir de Dios, escapar, toma un barco, voy a huir de Dios, y toma el barco y va en la mar, ¿no? De repente está en la mar, ahí en el barco, y se levantan las olas, el viento, y los que estaban en el barco, ¿qué ha pasado? Todos ellos eran idólatras de diferentes pueblos, que no conocían a Dios. Y dice que echaron suertes para ver por qué se había levantado esa tempestad. Y dice que echan suertes y vieron a Jonás que estaba durmiendo en el barco. Oye, Jonás, despiértate. Y bueno, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, ¿no? Todos en el barco se quedaron, oye, ¿por qué ha pasado todo esto? Es que yo soy profeta, soy judío y vengo huyendo de Dios, ¿no? Entonces, esta calamidad se ha dado porque yo he sido rebelde para con Dios. Y este hombre, lejos de obedecer a Dios, todavía tiene el cinismo, Jonás, de decir, pues bueno, échenme al mar, prefirió morir antes que hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo, ve a predicarles. Aviéntenme al mar, déjenme aquí y se van a calmar las aguas. Entonces, avientan a Jonás al mar, se calman las aguas, ya vieron, ya se calmó todo, tranquilos, pero Dios tenía determinado un pez. Ya había determinado un pez grande, una ballena o un pez grande, para que se comiera a Jonás. Y bueno, ¿qué sucede ahí? Algo que me inquieta a mí, que me llama mucho la atención, es que, por ejemplo, cómo Jonás cree que ya había terminado todo, Dios envía ese pez, se come a Jonás, y dice la Escritura que estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. ¿Qué hizo que Jonás, escucha bien hermanos y amigos, qué hizo que Jonás se arrepintiera de lo que había hecho? Yo no sé si tú conozcas lo que es el ácido, pero por ejemplo, si tú le metes la mano al ácido, pues te desintegra, ¿no? El ácido tiende a desbaratar todo, ¿no? Ese líquido. Entonces los animales junto con nosotros y todos los animales, en sus estómagos tienen un jugo gástrico o ácido gástrico, que hace que la comida se vaya deshaciendo. ¿Qué es lo que provocó en Jonás que se arrepintiera? Los jugos gástricos, el ácido gástrico del pez estaban quemando a Jonás. Y eso hizo que Jonás se arrepintiera. Señor, me arrepiento. Muchas veces tiene que ocupar Dios el dolor, el castigo para que la gente obedezca. Y hay gente que, aunque es necia, aunque venga el azote, venga lo que venga, dice, me pegaste, pero no me dolió, me azotaste, pero no me dolió. Entonces, es importante transmitir a nuestras generaciones quién es el Dios de la Biblia, por supuesto. Las cosas milagrosas que él hizo en el pasado, todo lo que hizo, lo que hace en el presente y lo que hará en el futuro. De no hacerlo, se levantarán generaciones perversas y malignas. Bueno, Jeremías capítulo 9, vamos a ir a Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 9, verso 23, dice, esto dice el Señor,
No dejen que el sabio se jacte en su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de sus riquezas. No dejen que se jacten o que se gocen. Verso 24. Jeremías 9:24. Dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. ¿En qué? En conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y que trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en nuestras cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué es lo que desea Dios? Que le conozcamos verdaderamente y le entendamos. Es preciosísimo cuando usted y yo pasamos tiempo en la palabra del Señor. Le garantizo, hermano y amigo, que si usted toma la decisión de estudiar, ojo, va a madurar espiritualmente. Hay personas, hay hermanos, he visto en iglesias 5, 10, 20, 30 años y aún necesitan lechita cuando ya deberían de ser maestros. No se les puede compartir un alimento sólido porque no lo digieren. ¿Cómo? Se les hace increíble. ¿Y sabe por qué? Porque no deciden estudiar. Solamente se conforman con lo que escuchan y hasta ahí. No tienen a bien leer un capítulo, leer la Biblia, investigar, buscar, etcétera. No lo tienen, ¿no? Ni tampoco tienen el transmitir esa información a los otros. Hoy vemos muchos charlatanes, muchos, en muchos lugares. ¿Cómo ha proliferado estos falsos profetas, falsos maestros, falsas iglesias, falsas doctrinas? Muchísimo. ¿Y sabe por qué? Porque hay un pueblo que ha dejado de transmitir al Dios verdadero. Ha dejado de enseñar quién es el Dios verdadero. ¿Y sabe por qué? Porque no han decidido estudiar. Y lo que hoy transmiten son herejías. Así es que, pues bueno, ya para ir terminando, tenemos un poco de tiempo, nos quedan 9 minutos. En el libro de Malaquías, antes del Evangelio de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, verso 5, nos dice así. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que reverenciaran y lo hicieran en gran manera y temieran mi nombre. Los levitas, cuando regresaron del exilio de los 70 años, bueno, estaba un hombre también llamado Malaquías, y Dios los usa, ¿no? Dios usa a este profeta, ¿no? Los levitas se requería que ellos reverenciaran, temieran, adoraran el nombre de Dios. Dice, comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que habían recibido de mí. Ellos lo hicieron correctamente, lo estaban haciendo bien, por esa parte, bien. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. ¿Por qué? Porque habían estudiado y la transmitían a los demás. Verso 7. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir la instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado, corrompieron el pacto que hice con los levitas. ¿Qué pasa cuando nosotros no conocemos a Dios? Yo como pastor, si no conozco a Dios, van a venir personas, van a pedir consejos, y como yo no conozco, voy a decir, eso no es pecado, no hay problema, no pasa nada. No. Yo como pastor me veo en la necesidad y estoy obligado, por las buenas o por las malas, a estudiar, a aprender, conocer ese Dios verdadero y a transmitir a la gente lo que Dios dice en su palabra, no lo que la gente quiere escuchar. Eso no, porque es lo que la gente es, que busca que le adornen, que le endulcen el oído, ¿no? Con fábulas, con cuentos, con chistes, etcétera. Pero cuando se les comparte o se les enseña la escritura, se molestan. ¿Y qué es lo que tiene este libro? La verdad. ¿Y qué es lo que amamos? La mentira. Y la verdad siempre nos va a ofender. Y sabes, prefiero ser tu enemigo por decirte la verdad que con mentiras ser tu amigo. Así es que en este programa Esperanza de Vida vamos a estar compartiendo única y exclusivamente la palabra del Señor. Te invito, te animo que estudies, que leas, que investigues, que pases tiempo, que lo transmitas.
No solamente en otros lugares, comencemos por nuestra casa y después a otros lugares. Somos responsables como padres con nuestros hijos y somos responsables nosotros como pastores de la iglesia, enseñar correctamente la palabra del Señor. Que si la persona se ofende, he escuchado decir a personas, oiga, usted me está ofendiendo con lo que está predicando, con lo que enseña. Y yo le pregunto, oye, ¿este mensaje te ofendió? ¿Y no te preocupa ofender a Dios todos los días? ¿No te ha preocupado eso? Que tú con tus acciones, con tu andar, ofendes a Dios todos los días. Y con este mensaje te ofendiste. Pues bueno, pues Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Me dio mucho gusto estar con ustedes. El tiempo se pasa muy rapidísimo. Conozcamos nuestra Biblia, conozcamos a ese Dios verdadero. Ya tendremos oportunidad en otros programas de seguir compartiendo más de la Biblia, más conozcamos de Dios. Me encantan hablar de acontecimientos futuros, de lo que va a pasar, de acuerdo a la Biblia, no lo que digo yo. Ay, soñé, yo creo, Dios me dijo. No. Lo que dice la Escritura. Así es que te animo, comparte con tus contactos este programa, con todos. Y no se te olvide, próximo jueves de 11 a 12 de la tarde, de 11 de la mañana a 12 de la tarde, estaremos aquí en el programa Esperanza de Vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.